una primera instancia contaremos a través de medios telemáticos con la intervención de la abogada Jennifer Montaño, jueza de violencia intrafamiliar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Señor presidente de la Asamblea, muy buenas tardes, señores asambleístas y a todos los presentes. Tengan muy buenas tardes. Los saludos cordialmente. Quiero indicarles que agradezco y valoro esta importante oportunidad de poder comparecer ante ustedes. Sobre todo, valoro el hecho de que se esté prestando atención a estos temas, de que se inicien y se den apertura a estos espacios en donde se pueda hacer conciencia de este tema tan importante como es la discriminación por cuestiones raciales. Agradezco a la asambleísta, a la señora Paola Cabezas. Me siento muy conmovida por su coraje, por su empatía, por lo ocurrido por mi hija. Ya fue indicado, pero no está de más señalar que soy Jennifer Montaño, soy abogada de profesión, soy magíster en Derecho Constitucional, me desempeño efectivamente como jueza de la unidad especializada contra la violencia intrafamiliar. Nací en 1984 aquí en Ecuador, en Guayaquil, y me gustaría que hoy esta comparecencia fuera para contar una historia distinta, pero indiqué, nací hace 38 años y yo en mi niñez vi la cara desagradable de la discriminación por mi tono de piel, por cuestiones raciales, se puede decir. Me considero una mujer afrodescendiente. Sin embargo, mi comparecencia aquí es para contar desafortunadamente que luego de que transcurrieron más de 30 años, mi hija, que hoy tiene 8 años de edad, también ha visto esa misma cara desagradable de la discriminación que yo vi en 1984, 1990. Aprovecho que se conmemora el día de hoy, el Día Internacional para eliminar la discriminación por cuestiones raciales, para reconocer que nuestro país ha avanzado bastante en medidas para paliar los efectos y la discriminación misma. Nuestra Constitución, en el artículo 11, numeral 2, prohíbe la discriminación y ejemplifica los motivos por los cuales no se puede discriminar a una persona, entre ellas por cuestiones raciales, por cuestiones de edad, por su condición económica o social, y todas estas condiciones se entrelazan en ocasiones y coinciden en una misma persona. Nuestro Código Orgánico Integral Penal también tipifica como infracción que tiene una pena privativa de libertad la discriminación. Existen acciones afirmativas para el grupo de personas al cual yo pertenezco. Como ya lo indiqué, me autoidentifico como una persona, como una mujer afroecuatoriana o afrodescendiente. Nuestro país, el Estado ecuatoriano, en el artículo 1 de nuestra Constitución establece que el Ecuador es plurinacional y es multicultural. Reconoce la existencia de muchos grupos étnicos, de muchas nacionalidades que se conjugan y unen lo que es el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, existe discriminación para personas que físicamente se ven distintas, tienen otro tono de piel. Mi hija, que tiene como iniciales Che, tiene 8 años de edad, cursa el 5º año de educación básica, es la única niña afrodescendiente en su escuela y lamentablemente fue víctima de actos discriminatorios por el tono de su piel. Sus compañeritos, a los cuales yo no le endoso la responsabilidad de lo que pasó. Los niños a veces son el reflejo de cuestiones aprendidas y que se replican de ellos a veces sin tener en realidad conciencia de lo que están diciendo. Mi hija empezó a ser víctima de comentarios crueles. ¿Para qué te cubres del sol si igual ya estás quemada? ¿Por qué te escondes si por tu tono de piel igual no te van a ver? En ocasiones, cuando existían en su escuela actividades grupales, no bailo con ella porque no me gusta el chocolate, burlas porque su tono de pie, su tonalidad en la voz, su timbre de voz cambia en ocasiones, habla muy rápido, todas estas características que forman parte de nuestro ser, de lo que nosotros somos, son justamente las que promueven que ella sea víctima de actos de burlas, de actos de discriminación, y que se fueron volviendo repetitivos al punto de que mi hija, quien hasta sus 8 años tenía pleno control de esfínter, al dormir con pesadillas, se puede decir, sin controlar el esfínter, tenía problemas de que se hacía la pipí en las noches.
puse en conocimiento de las autoridades del plantel desde que mi hija me comentó del primer evento. Ellos indicaron, y esto puede sonar curioso en pleno 2023, a mí al menos me alarmó, que como respuesta el director de la escuela indicó que creía pertinente la no activación arbitraria de los protocolos que ha establecido, las rutas establecidas por el Ministerio de Educación, justamente para hacer frente cuando se evidencian actos de violencia en el ámbito estudiantil. Se han establecido rutas específicas de cómo debe actuar cada miembro de la comunidad estudiantil. Sin embargo, él indicó que la institución consideraba no pertinente activar estos protocolos con respecto de los actos en contra de mi hija, porque conocían a los otros padres de familia y que eran de buena familia. Y me quedé atónita porque me empecé a cuestionar de que si algo estábamos haciendo mal, de que qué nos hacía falta para ser considerados también como personas de buena familia, que era lo que tenían aquellos otros padres que no tuviéramos nosotros para que fuéramos considerados buena familia y que tal vez si éramos de buena familia, pues entonces sí hubiesen podido activar los protocolos para poder hacer frente a estos actos. Solicitaba por algunas ocasiones que se llame a los padres de familia, porque era necesario de que ellos, a mi parecer, conozcan lo que estaba sucediendo y la forma en que esto estaba afectando a mi hija. Creí yo que si ellos conocían de estos actos, pues iba a existir el acompañamiento necesario con sus hijos para que expliquen que no se debe discriminar a las personas. Si es alarmante de que una niña de 8 años esté siendo víctima de estos actos, mucho más alarmante es que niños de la misma edad sean los que estén, pues, provocando estos eventos. En diciembre, pues luego de la respuesta de que no iban a poder activar los protocolos porque mi hija al parecer no era de buena familia y que ya ellos habían tomado los correctivos, que era pasar películas de segregación racial para que los niños supuestamente puedan hacer conciencia. Sin embargo, pues yo observaba que no era lo correcto, dado que estas películas, todos conocemos cuál es su contenido de ultraje, de humillación, de brutalidad de unas personas con respecto de los otros. Sería apropiado si existe un acompañamiento que luego de que se transmite la película, pues hiciera reflexionar. Entonces, el propósito educativo que tenía la transmisión de estas películas con este contenido específico estaba dando un resultado totalmente distinto al que pretendía la institución. Estaba dando mucho más desvalor a mi hija con respecto a los otros compañeros y se seguían replicando estos actos de discriminación. Eh, Decidí decir basta ya y presenté una acción de protección por actos de discriminación en contra de mi hija y por la omisión en torno a su responsabilidad, la responsabilidad institucional que tiene el director de la escuela de activar los protocolos, de actuar de conformidad con la ley, con los reglamentos, con lo que establece nuestra Constitución. El director señalaba de que estos eventos, estos actos cometidos por los niños eran juegos. Y esto me permite o nos permite evidenciar cómo están nuestros paraguas culturales. Justifica la discriminación, se ha naturalizado la discriminación, se solapa incluso la discriminación al creer que son juegos, que son chistes o que la persona que lo recibe actúa o responde de forma exagerada frente a un chiste de esta naturaleza. Eh, Cuando presenté la acción de protección, me pareció que era fácil, con los hechos que les he narrado, me pareció que era muy fácil, disculpen ustedes, demostrar los actos de discriminación en contra de mi hija, sobre todo porque, como les indiqué, soy abogada, modestia aparte, conozco de las leyes, trabajo con las leyes, entonces me pareció muy fácil el poder demostrar que mi hija había sido víctima de discriminación y de la omisión de la autoridad educativa. Sobre todo porque, como lo indiqué, la ley establece que en este tipo de acciones no me corresponde probar nada, sino que a la parte accionada es a quien le corresponde demostrar que no discriminó. Así parecía en la letra, en el texto de nuestra Constitución, en el texto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es así. Pero cuando se inicie el proceso, la acción jurisdiccional de acción de protección, valga la redundancia, pues me di cuenta
de que la realidad es totalmente distinta. Me impresionó todas las dificultades que se han venido dando desde el 19 de diciembre del 2022, en que presenté la acción de protección, hasta ahora que estamos 21 de marzo del 2023. Han transcurrido más de 90 días. La ley señala que son 3 días para poder convocar una audiencia y un máximo de 3 más para poder resolver. Han pasado 90 y algo de días sin que exista hasta ahora una resolución sobre esta causa. Sí, me pregunto, y si eso me pasa a mí, que al igual que todos tengo derecho a que el proceso sea sencillo, sea fácil, conozco de las leyes, a las personas que desconocen, a las personas que no tienen estas herramientas materiales, estas herramientas jurídicas para poder activar el aparato, para poder indicar esto me pasó, pues, ¿qué pasa con esas personas? Y permite también evidenciar que este tipo de actos de discriminación, cuando no existe la respuesta adecuada, pues obviamente permite que se sigan propiciando estos actos, que se repliquen, que se implanten. Ya en nuestra sociedad están muy arraigados estos actos discriminatorios. Se podría pensar que el hecho de que ocurrió en contra de mi hija es un hecho aislado, pero la verdad es que no lo es. Es la realidad social. Es así en cómo nuestra sociedad se desenvuelve frente a personas que, según los estereotipos que han sido planteados como normales o como aceptables, cuando una persona no responde, no está dentro de estos estereotipos, pues nuestra sociedad tiende a actuar de forma discriminatoria, de forma que duele. Me puse a querer saber más sobre esto y conjuntamente con lo que sucede con mi hija, vi en medios de comunicación cómo se evidenciaban varios otros hechos de discriminación étnica, de discriminación racial. Sin embargo, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, también fui a buscar jurisprudencia y es casi nula. Los casos resueltos por discriminación racial son muy pocos. Es decir, que nosotros o los afrodescendientes encontramos trabas para poder hacer pleno ejercicio de nuestros derechos. Si bien nuestra Constitución establece que se prohíbe la discriminación, el ejercicio pleno de ese derecho aún no es completo. No se garantiza de forma completa este derecho a la igualdad y a la no discriminación. No se garantiza completamente de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia y que se reconoce como principios fundantes de nuestro Estado la plurinacionalidad, las multiculturas que coexistimos aquí, porque existe resistencia a que las acciones de las personas que presiden las instituciones pues vayan acorde a los estamentos constitucionales y legales. Para que exista un impacto real de esos estamentos, pues se requiere entonces actuaciones que sean sostenidas en el tiempo, que exista, pues si ya con esto pude evidenciar que efectivamente es estructural la discriminación, pues asimismo se requiere de exámenes estructurales detallados para saber dónde se está fallando y de qué manera se debe reforzar para tratar de erradicar estos temas de nuestra sociedad. Nuestro país ha presentado ante la Comisión que a propósito del artículo 8 y 9 de la Convención para erradicar todos los actos de discriminaciones raciales, existe un informe que se presenta y ha presentado el Ecuador aproximadamente. Discúlpenme por la interrupción. Aproximadamente más de 20 informes y cada uno de ellos con sus respectivas recomendaciones. Entonces, es necesario observar esas recomendaciones para poder permitir que nosotros, los afrodescendientes, los afroecuatorianos, podamos vivir en una sociedad que sea un poco más justa, un poco más digna, que estos múltiples niveles de discriminación por categorías, por las cuestiones de edad, cuestiones económicas, cuestiones de género, el nivel educativo es muy importante. Casualmente, los actos de discriminación en contra de mi hija se dieron dentro del sistema educativo. Me dijeron en la audiencia que si eran tan nocivos, ¿por qué no retiré a mi hija de la escuela?
Es decir, pretendían que mi hija tenga que interrumpir su ciclo escolar. Y con esto, pues obviamente los ciclos se siguen alimentando. No termina el ciclo escolar, obviamente no cumple con el proyecto de vida que tal vez en un inicio se planteó para ella, no puede acceder a plazas de trabajo dignas y se sigue generando pobreza que recae mayormente sobre nosotros, los afroecuatorianos. Entonces, digo también que es estructural la discriminación en contra de nosotros por los perfiles que aún se mantienen establecidos cuando se trata de escoger a las personas sobre las cuales se van a desplegar actos de investigación, sea por el proceso penal, sean investigativos, pues obviamente nuestra Constitución señala sobre estas personas que tienen esta categoría sospechosa no se debe discriminar. Se entiende de forma contraria, estas personas son sospechosos y susceptibles de discriminación y de investigaciones escogidas al azar por características que son netamente físicas, más allá de por la realidad de los actos que hayan cometido. Con su intervención, por favor. Bien, muchas gracias. Para terminar, quisiera pedirles que conozco de que el día de hoy se va a presentar un proyecto de resolución que es muy importante y que obviamente aporta para evitar que estos actos se sigan replicando. Les agradezco que los tomen en cuenta, les agradezco que tengan la iniciativa y le agradezco por la oportunidad de comparecer y exponer algo de lo que ha pasado y desde mi punto de vista, cuáles podrían ser las líneas a seguir. Muchas gracias.